Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar de la actualidad del sector empresarial en Paraguay. Y hemos convocado a Gloria Ayala Persson, ella es presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos de ADEC, del Paraguay, perdón, ADEC. Es doctora en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Sevilla, máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción, economista por la Universidad Nacional de Asunción. A su vez, bueno, tiene distintas actividades profesionales, directora de CADIEM, Casa de Bolsa, CADIEM, administradora de fondos, presidente de Cavida, Superarte y Potenciarte, y a su vez es columnista semanal de economía. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, Horacio, y bueno, a toda la gente que nos está acompañando hoy, y realmente con muchísimas ganas, porque en este espacio vamos a estar hablando, me decías vos, de la actualidad del sector empresarial, y demasiado quiero aprender. Contame, ¿cómo es lo que está el sector empresarial? Bueno, en realidad nosotros te invitamos justamente, está muy buena la pregunta, y esas son las preguntas que nos hacemos todos los días, para lo cual convocamos a referentes, les preguntamos qué es digamos, las inquietudes que presenta el sector en la actualidad, ¿no? ¿Cómo han llevado desde la ADEC? Bueno, estás en distintas organizaciones participando y trabajando día a día, ¿no? Pero actualmente el sector empresarial, después del comienzo de la pandemia, digamos, hemos transitado más de un año, ¿cómo los ves? ¿Cuál es la principal problemática que les afecta? Si se puede, bueno, hay distintos sectores, pero podemos dar a lo mejor alguna pauta de cómo estamos, ¿no? Sí, desde luego. Mira, Horacio, yo creo que en primer lugar identificar, ¿verdad?, de que no puedo hablar de todos los sectores ni de todas las personas porque no me correspondería. Sin embargo, la ventaja de estar dentro de lo que es la ADEC es que en la ADEC hay socios de diferentes rubros, de diferentes tamaños, Claro. y la mirada es un poco más holística de solamente lo que es mi gestión a nivel empresarial. Además, tengo la otra bendición de también ser vicepresidente del Club de Ejecutivos, Claro. que es un lugar muy dinámico, con inquietudes también distintas, pero sin duda están allí coherentemente instaladas. Y la pandemia ha traído muchísimas complicaciones, pero también innumerables oportunidades, como siempre sucede, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, desde esa mirada, mi respuesta va a ser de qué es lo que yo siento, qué es lo que percibo, digamos, desde estos roles que me corresponden Claro. actualmente. Y también me parece importantísimo que nos podamos ubicar en qué es ser empresario. Porque a veces me dice, ¿cómo está el sector empresarial? Y parece una cosa lejana, algo que seguramente va a hablar así de, no sé, grandes capitales, de las industrias, o ya sabemos lo de quién, ¿verdad? Ay, sí, acá hay tantos empresarios que son los que tienen toda la plata. Bueno, no. En realidad hay como algunas miradas, incluso negativas, connotaciones negativas. A veces te decía, ay, sí, pero eso es lo de empresario. No se fuese, no sé, así, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Y probablemente, bueno, no nos distinguimos como empresarios. Vos sabés que al conversar con la gente le digo, ¿y a qué te dedicas? Y me dice, y mira, yo tengo una ferretería. Ah, sos Claro. empresario. ¿Eh? No, no, yo soy No, no. comerciante. Mm. ¿Verdad? Claro. O de repente, no sé, el odontólogo que te empieza a comentar y vos atendés pacientes. Sí, también, pero en También. realidad tengo como una clínica y hay varios consultorios, trabajo con mucha gente. Y digo, sos empresario. No, 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 yo soy odontólogo. Odontólogo. Entonces, entender de que el empresario es aquel que emprende y tiene una estructura con toda la responsabilidad que significa Claro. mantener esa estructura y que necesita metodología, sistemas, procedimientos, capital. Claro. Ese es el sector empresarial. Entonces, dentro de esa mirada, el empresario, ¿qué es lo que encuentra? Ay, perdón, un segundo. Sí. Perdón, quiero aclarar, porque en estos tiempos hay que aclarar que estoy tosiendo porque estoy tomando mate y me Claro. atora la hierba. No por otro tema. No, por suerte estamos acá por Zoom.
pero eso sí que está re mal visto hoy día. No podés ni estornudar ni toser porque, tipo Claro, leproso. Bueno, te decía, esa mirada un poco más holística de quiénes somos empresarios me parece demasiado importante destacar para responder a la pregunta que me hiciste. Hay números, hay datos que nos reflejan que realmente tenemos graves problemas estructurales dentro del sector empresarial. sí, Y el sector empresarial es el que genera riqueza, el que genera empleo. Pero de ser así, si somos tantos los empresarios, ¿no deberíamos estar un poco más involucrados? 50% de la economía informal. Ese dato es espantoso. Pero te voy a sí. dar otros datos que deberían de alertarnos. 67% de los trabajadores tienen empleos informales. Mm, Solo 23% de los trabajadores están IPS. Y tenemos claro, 25% de pobreza. Significa que 25 de cada 100 paraguayos están en situación de pobreza. Tiene inseguridad alimentaria. No sabe qué va a comer mañana. Entonces, si tanto somos los empresarios y no nos reconocemos como empresarios, deberíamos de empezar por preocuparnos porque desde la mirada de yo soy empresario, en la descripción del rol está la incidencia que tengo como agente transformador de la comunidad en la que me involucro. claro. Clientes, proveedores, colaboradores, comunidad, medio ambiente, el Estado. O sea, wow, si yo me reconozco como empresario y digo, soy empresario, por lo tanto, no solamente me tengo que preocupar por facturar y tener rentabilidad, sino también me debo preocupar por ser sustentable, es decir, existir hoy, mañana y después. Quiero dejarle un legado a mis hijos, quiero dejar algo para la siguiente generación. Con todo eso, ya no sirve lo que estoy haciendo hoy. Tengo que hacer, no sé si más, pero sí tengo que hacer distinto. Y desde ese impacto que desde el sector empresarial podemos lograr en la comunidad en la que estamos, entonces me coloco una situación de responsabilidad distinta. Y por eso te decía, no sé si más, simplemente hacerlo distinto. Si yo empiezo a preguntar a mis proveedores, no sé, a la imprenta, al que me vende, no sé, hojas, tinta, al otro, le digo, sí, vos tenés toda tu gente en IPS y cómo empezar un poco a preocuparnos por ese entorno. O decir, miren muchachos, si es que nosotros podemos tener la factura digital, le vamos a imprimir menos, vamos a usar Claro. menos hoja, nuestra incidencia en el medio ambiente va a ser, si es que cambiamos esto, o sea, esa preocupación al final, simplemente porque me mejora el margen, porque me hace más eficiente, puede incidir. Y en este momento de pandemia es demasiado importante, porque nos encontramos con micro y pequeñas empresas que dicen, no sé dónde es lo que se fue toda la plata, porque a mí no me dieron el préstamo. Y se hablaba mucho de un crédito de tal, pero a mí no me dieron. Y es extraño, porque hay otras empresas que te dicen, a mí me llamaron a ofrecer el crédito Fogapi y yo ni siquiera pedí. Me llamaron Mm, a ofrecer. mm, Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Una falta de comunicación? No, es una falta de información. Si mi empresa es informal, si yo no tengo la cantidad de facturas que demuestran mis ingresos, si no tengo los comprobantes de mis gastos, si mi información contable, impositiva, no es transparente, ¿cómo le explico al banco que yo había sido, tengo más plata que la que declaro tener? Entonces, esa informalidad me invita a que me vaya a un sector informal a solicitar préstamos, créditos, refinanciaciones, y obviamente ese sector que trabaja con mayor riesgo, porque si yo no tengo información, soy riesgosa, entonces me sale carísimo el préstamo. claro. Me sale a corto plazo, a un plazo que no me conviene probablemente para el tipo de trabajo que realizo, y encima me sale muy caro. Y ahí es donde creo que deberíamos de empezar a analizar. Para que yo pueda ser eficiente, sea rentable y maneje un mejor margen, tengo que creerme el rol de empresario, Claro. porque ahí cambia la Gloria, mirada.
Sí, justamente lo que quería mencionar, asumir el rol, tomar conciencia de que ese rol es más integral. Justamente, bueno, estaba viendo dentro de la misión de ADE, que es promover la formación integral del empresariado y su responsabilidad social, participando activamente en la transformación y desarrollo de la sociedad, ¿no es cierto? Es algo Así más mismo. integral, no es solamente, como decís, mirar el número, ver cómo voy en ventas, soy rentable, genero flujo, sino también es más amplio. Y aparte, eso de tomar conciencia que muchas familias, en las más chiquitas a lo mejor es poco, pero dependen de ese empresario, sea chico o grande, hay una responsabilidad enorme, ¿no es cierto? Y la idea es de que tomen conciencia, porque al tomar conciencia uno puede actuar, ¿no es cierto? Así mismo, lo primero es saber que eso existe. Lo peor es ponerte una venda en los ojos porque ya no te permite observar tampoco la posibilidad de cambio. Lo que yo observo generalmente es de que hay una mirada que es tengo que ser rentable. Claro. Nosotros no planteamos que no lo seas, lo que decimos es ampliar tu mirada, porque ahí vas a poder observar que hay factores que determinan no solamente tu rentabilidad, sino que sea sustentable en el tiempo. Y con esa mirada uno puede, digamos, realizar las cosas que ya hace de una manera más pensada, quizás con mejor metodología, quizás con una meta distinta que no solamente es numérica, económica, sino que también tiene indicadores, por ejemplo, de eficiencia, de responsabilidad, incluso te diría de dignidad humana, que van relacionados a la manera en la que hago lo que hago. Y a veces decimos, sí, pero mi empresa es muy chiquitita, yo tengo 3 personas más. O sea, soy modista y trabajo con 3 costureras. Ni siquiera me creo empresa. O sea, lo primero es, me lo tengo que creer, ¿sí? Porque desde ese creer puedo crear. Entonces, si yo creo que mi rol es ser empresaria, también voy a tratar de identificar qué factores dentro de este grupo humano, estas otras 3 personas, hacen de que yo pueda generar valor. La generación de valor es económica, pero también tiene que ver con el impacto que tengo en los demás. Por ejemplo, el primer impacto es en mi propia familia. ¿Sí? Me pongo en ese rol de soy modista, trabajo con 3 costureras y digo, yo tengo que trabajar porque con ese ingreso le mantengo a mi familia. Pago mi alquiler, mi luz, mi agua, mi teléfono, mis cuentas, el colegio de los chicos. O sea, la familia es la primera que recibe el beneficio de mi trabajo. ¿Qué pasaría si es que, no sé, le despido a una costurera y me demanda y me viene una multa y me genera, ¿quién sufre? Mi familia. Entonces, desde esa mirada de protección, desde mi núcleo familiar, puedo identificar, digamos, riesgos que digo, pero ¿para qué yo voy a correr este riesgo? ¿Cuánto en realidad me beneficia identificar esta situación de amenaza? Porque si es que no lo hiciera, si es que le tengo a las personas correctamente, con formalidad, ¿cuánto me beneficia? Por ejemplo, con créditos, con el tipo de clientes que puedo tener, con el tipo y la calidad de proveedores que voy a exigir. En fin, es un cambio absoluto, no de lo que hacemos, sino del cómo lo hacemos. Está basado en una mirada integral, como bien señalabas, que está en nuestra misión, porque desde esa persona humana y desde la dignidad de la persona identificada, uno trabaja en procura de un bienestar. Y el bienestar no es egoístamente solo mío, sino que se impacta y se incide en el entorno, pero al final la más beneficiada soy yo. Entonces te diría hasta, nos interesa hacerlo porque nos conviene. Ni siquiera te estoy hablando de, ay, porque hay que cuidarle al prójimo. No, no estoy haciendo acá catecismo, estoy haciendo empresa, estoy haciendo la realidad de un sector, que si es que se puede identificar en el rol, también puede actuar en consecuencia. Y te pregunto, ¿qué has notado dentro de, digamos, los que llamamos empresarios, digamos, o los distintos emprendimientos? ¿Qué acciones han tomado durante esta pandemia? Vos hablaste de oportunidades, la gente cómo se fue reinventando, cómo se fue reestructurando. O sea, ¿qué me podés comentar de, digamos, tu experiencia con respecto a las vivencias que ha tenido la gente con la cual te vinculás desde el punto de vista de empresa, ¿no?
Evidentemente, la primera reacción de muchas empresas ha sido, bueno, se nos cerraron los locales, tenemos que achicar los costos, no sabemos cuándo esto va a volver a levantarse, cuándo se va a reactivar, etcétera. Y entonces fue empezar con el tema de reducción de horarios, el tema de las cuadrillas, incluso despidos. Eso creo que duró un tiempito, luego empezó a estabilizarse en un nuevo, por supuesto, no el indicador óptimo, pero un nuevo indicador de base operativo. Hay sectores que siguen y seguirán muy golpeados, mientras que hay otros que han identificado oportunidades. Algo que me sucedió con muchos, digamos, empresarios del sector gastronómico es que la primera salida fue el tema del delivery y del pick-up, y resulta que al tener formal su estructura, también pudieron identificar contabilidad de costos por unidad. Y entonces tenían como el local, el delivery, el pick-up. Y al tener identificados los costos, encontraron que por más que era menor la facturación de delivery y de pick-up, el margen de rentabilidad era mayor, lo que les permitió también identificar oportunidades si es que mejoraban, por ejemplo, algunas situaciones de digitalización. Entonces, la mejora de procesos en algunos casos se dio en el entorno de cocina. ¿Para qué quiero estar ubicado en tal lugar si el delivery lo puedo hacer desde un lugar que me salga más económico, que no necesita estar en algún lugar de gran, digamos, circulación de gente? Entonces, empezaron los costos obvios, digamos, de la estructura, pero eso después se identifica como una oportunidad que se lleva incluso al tema de manejo de redes sociales, el poder plantear una app para pedidos, bueno, en fin. Creo que con ese sector, que fue uno de los más golpeados inicialmente, ya podemos visualizar cómo también en esa crisis se generan oportunidades que hoy incluso hay gente que dice, ya no sé si es que me conviene tanto el local de vuelta o tanta cantidad de locales, y hubo una reinvención, incluso en restaurantes de alta gama que dicen, bueno, acá uno de nuestros valores agregados era la calidad del servicio. Hoy ese mozo, en lugar de servir acá en la mesa, está cubriendo eventos pequeños muy particulares donde el cuidado de los detalles sigue siendo primordial. Y lo están haciendo con un valor superior a lo que hubiera sido probablemente si lo tenían en el local. Entonces, es una mirada un poco de apertura. Para ello, sin duda, necesitas tener bien establecidos todos tus procesos, porque el costo, a veces el mínimo, te incide notablemente dentro de tu margen. Claro, sí, Eso, totalmente. Sí, sí, no, o sea, se buscaron alternativas y se encontraron, o sea, es como que ante una situación planteada van apareciendo cosas que a lo mejor uno no se hubiese preguntado, ¿no? exactamente, había todo un negocio acá y no lo veíamos, ¿verdad? Claro. Un poco a eso me refiero con quitarte la venda. Lo otro que me ha sucedido muchísimo, esto es principalmente con personas que han sido afectadas por los recortes, por la disminución, algunos por cierre de locales, otro por disminución de la plana, digamos, de empleados. Y me acuerdo también del caso de una señora que ella estaba en una crisis fuerte, porque estaba así luego de tantos años de estar trabajando, y estaba muy dolida. Y al conversar un poco con ella y encontrar porque siempre se hace el FODA de las empresas, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo le invité a que ella haga su FODA personal. Fue todo un tema porque increíblemente vivimos con nosotros desde hace tanta pila de años, no nos separamos de nosotros ni un minuto, pero no solemos pensar cuáles es lo que son mis fortalezas y cuáles no son. En ese sentido, la parábola que para mí es maravillosa es la parábola de los talentos, que clarito te enseña de que cada uno tiene distintos talentos, no tenemos los mismos ni las mismas cantidades. Y lo que el Señor te pide es que multipliques los que tenés, no los que no tenés. Y Claro, aunque tengas poquito, por favor no lo guardes, no lo ocultes, hacelo brillar. Y entonces con esa parábola un poco ahí de guía, trabajé con ella en esa identificación de sus fortalezas, sus debilidades, es decir, las que no son fortalezas tuyas, y sí. por supuesto las oportunidades y las amenazas. ¿Qué descubrió? Descubrió de que había sido, ella tenía un trabajo, de hecho tenía una profesión, que Mm, había estudiado la carrera, ella era contadora o es contadora, porque no le quedó otra. De jovencita no tuvo la oportunidad de evaluar qué es lo que quería hacer en su vida, siguió contabilidad porque ahí nunca le va a faltar laburo,
empezó a trabajar en eso, fue muy buena en su trabajo y creció como contadora. Cuando ella se queda sin trabajo, obviamente empieza a buscar trabajo como contadora, pero sabemos que no es fácil conseguir laburo, menos en esta pandemia, pero después de los 45 años es complicado. ¿Por qué? Y porque hay alguien de 35 que tiene tu mismo título, ya tiene 10 años de experiencia laboral y está dispuesto a laburar el doble de hora por la mitad de tu sueldo. Entonces es complicado hacerlo. Bueno, al armar su FODA, ¿sabes qué descubrimos? Sí. ¿Qué descubrió? Lo último que ella debería de haber estudiado era contabilidad. Tiene una cantidad de fortalezas que iban más hacia el lado de la, digamos, relación interpersonal. Era una persona muy extrovertida, o sea, ella estaba sufriendo en ese trabajo. Claro. Jamás hubiera renunciado. ¿Por qué? Porque el problema es el status quo. Cuando vos estás en un punto de comodidad y encima te pagan por hacer bien tu trabajo, vos no te cuestionás si te encanta lo que haces. Cuando te quedas así, tipo, sin la vaquita, conoces la fábula de la vaquita, ¿verdad? Sí, Le sí. empujaron la vaquita por el abismo, no tenés más esa oportunidad y tenés que empezar a repensarte y en ese repensar descubrir cuáles son tus condiciones te permiten, imagínate en el caso de ella, después de esa edad, por primera vez en su vida tuvo la oportunidad de decir quién soy realmente y qué me encantaría hacer. Y Claro. desde esa oportunidad liberada de ese status quo, pudo empezar de hecho emprendió y pudo empezar a relacionarse con cosas que estaban mucho más cercanas a sus habilidades y sus talentos naturales. Claro, Te porque cuento que es súper exitosa, entre sí. paréntesis. No, pero porque eso, muchas veces uno al principio, cuando empieza alguna carrera, busca cierta seguridad y a lo mejor no el propósito, lo que dice, ¿no? La búsqueda uno Sí. de para qué, cuáles son sus mejores atributos, Ikigai, ¿no? sí, Claro, tu exactamente, misión de ser. el Ikigai. Te comento un poco para pasar al tema de vos, pues hace cerca de fin de año, habías hecho una declaración con un petitorio, 5 puntos de petitorio, pero antes quiero leer un poco un sondeo que tiene que ver con lo que estábamos hablando de justamente de la informalidad, ¿no? El sondeo es a través de la redacción de 5 días de Twitter, dice, ¿cuál pensás que es la principal afección económica que genera en Paraguay la economía subterránea? Desalienta la inversión, desalienta la formalidad, desalienta el comportamiento tributario, todas las anteriores. Bueno, todas las anteriores se llevó el 68%, después 20% desalienta la formalidad, y después, bueno, desalienta la inversión y el comportamiento 6 y 6, ¿no? Un poco para ponernos en contexto, ¿no? De cómo afecta, ¿no? Quisiera también tu parecer, pero también esto digamos, te lo relaciono con lo que últimamente se está hablando, ¿no? De, primero, el endeudamiento que ha crecido mucho, por otro lado, el Ministerio de Hacienda comunicó que necesita 400 millones para cubrir necesidades, tampoco hay mucho espacio para reasignaciones, se menciona por ahí en impuestos. Quisiera que nos comentes un poco tu parecer al respecto, ¿no? En cómo estamos y también, bueno, relacionado, es un poco, digamos, global de todo el tema en cuanto estamos hablando de lo que habías planteado, de la situación de informalidad y por otro lado, la necesidad de cubrir esa brecha, ¿no? Las personas y las empresas no somos distintas al Estado en ese punto. Generalmente la gente cuando está muy endeudada y no le alcanza su sueldo, tiene una genial idea. Te dice, todo se solucionaría si yo ganara más. O sea, es culpa de su jefe tacaño que no le paga más. Pero esa misma persona ganó el doble en diciembre. Igual no le alcanzó en enero. Porque si a medida que más ganas, simplemente más gastas, no vas a mejorar tu calidad de vida. Eso le pasa a la persona, le pasa a la empresa y le pasa al Estado. Nosotros estamos hoy con un endeudamiento de más del 31%, estamos con un déficit del 6% de nuestro presupuesto. Tenemos una ley fiscal que dice de que la responsabilidad del manejo tributario implica un tope de 1,5% del déficit fiscal. Nosotros estamos en 6. Esto es todo lo que estamos planteando es peligroso. Y por supuesto está la excusa de la pandemia. Excusa. Igual que la persona. Tengo la excusa. La excusa de un accidente, la excusa... Todos tenemos excusas. Pero eso no nos sirve para solucionar. Recién cuando asumimos responsabilidad
es cuando tenemos posibilidad de cambio. Entonces, cuando el Estado me dice, yo necesito más plata y me voy a volver a endeudar, la pregunta es, ¿para qué? Porque con la enorme deuda que tenemos, no vemos una buena aplicación. La calidad del gasto es mala. No se va a donde se tiene que ir, exactamente como hacemos las personas, ¿verdad? Se me va en mi color, en mi shellac, pero no estoy pagando la cuenta de la luz y cuando ya se me va a ir, no sé, la ANDE me va a cortar, yo me voy, Horacio, por favor, no préstame plata porque me van a quitar el medidor, porque está lo carísima la ANDE. No me hago responsable de mi color y de mi shellac. Igualito está pasando actualmente con el Estado. Entonces, en ese sentido, creo que también hay que aportar lo que se intenta hacer bien. Nosotros necesitamos urgentemente una reforma, pero la reforma quizás, digamos, podríamos empezar a visualizar que no es una reforma del Estado, es una reforma de la administración. Entonces, no es reformar lo que vos estás haciendo o quién sos, sino cómo administras lo que tenés. El que no puede con lo poco tampoco puede con lo mucho. Y te diría en ese sentido lo que se hace o lo que se intenta hacer, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley de reforma de IPS que fue presentada por Rasmussen y quedó ahí congelada. Tenemos un proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal urgente. Necesitamos de manera inmediata esta ley. Fue presentada por Hacienda. No sé no sé en qué cajón se guardó. Luego tenemos algo fundamental para todo esto que estábamos hablando, no solamente de la transparencia, sino una posibilidad enorme de disminución de corrupción, es el tema de la ley de suministro y contrataciones públicas, que también fue presentado por Hacienda. También está dormida, nadie le está tocando esa ley fundamental para el país. Y por último, no puedo dejar de mencionar la ley de la función pública y la carrera del servicio civil. ¿Por qué? Porque cuando me dicen, imagínate, no hay plata para salud, pero bien que hubo plata para pagar aumentos, para pagar sobresueldos, para pagar extras. Bueno, eso tiene una relación directa con la ley que tenemos actualmente de la administración pública o del servicio civil, que serían los funcionarios públicos. Y fíjense cómo para el sector privado hay ciertas estructuras, como por ejemplo nuestro código laboral, IPS, etcétera, que no existen dentro del sector público. En el sector público, por ejemplo, están los contratados, que no tienen los derechos que tienen los funcionarios, pero tampoco se les puede echar. ¿Por qué no se les puede echar? Y porque ellos trabajan. Mientras que dentro del funcionariado, que hay excelentes profesionales sin duda, pero se esconden una cantidad de operadores políticos. Gente que gana 4, 5, 6 millones de guaraníes. Estoy hablando de la élite, estoy hablando de los miles. Y eso está, digamos, corrompiendo tremendamente el sistema, porque es el motivo por el cual vos para ir a hacer un trámite, no sé, la vez pasada me decía alguien que se fue a quitar su registro en la municipalidad y tardó 4 horas. ¿Qué es lo que sucede? Y que hay que poner sellito, hay que poner media firma, hay que poner estampilla. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Verdad? En esta época, ¿cómo funciona? Hay que justificar todos esos cargos. La gente no busca trabajo, busca rubro, busca salario. Entonces, eso corrompe el sistema. Y lo peor es que le perjudica a los que sí son excelentes trabajadores y que incluso se sienten incómodos porque ser funcionario público es como algo malo. Es como, ¡oh, qué corrupto que sos, Hay excelentes funcionarios, pero se les pone a todos en la misma rosca. Entonces, es tan injusto que de verdad necesitamos una mejor mirada, una mucho más, te diría casi como de dignidad y de decencia en todas las áreas, tanto en el sector público como también dentro de lo que es el sector privado y que son las empresas, ¿verdad? Y lo que es el sector social, las familias, la academia. ¿Qué estamos inculcando? Yo me acuerdo, Horacio, vos te vas a acordar que nosotros estudiábamos en la primaria educación cívica. No sé por qué se borró, no existe dentro de nuestro, digamos, área de estudio, ni en primaria, ni en secundaria, ni tampoco en la universidad. Y la educación cívica es clave para todas estas cuestiones que estamos hoy discutiendo y que tanto perjuicio le causan a nuestro país. Claro, sí, entiendo. Remarco lo que mencionaste de que no es un cambio del Estado, es un cambio de la administración, la forma en que se administran los recursos. Y Así también mismo. no mencionaste por ahí, pero el tema de alianza público-privada como para el tema de inversiones, ¿no? Para que el Estado en cierta medida no tenga que hacer
un esfuerzo más grande, ¿no? Como Probablemente ahí tendríamos que ver que esa alianza público-privada tenga un sentido quizás de complemento. Nuestro país es muy pequeño y tenemos muy pocas alternativas para la alianza público-privada porque tiene que ser rentable para el sector privado, si no, no tendría sentido. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la ampliación de la Ruta 2, incluso toda la Ruta 2, como un ejemplo de la administración público-privada. Es fantástico irte por esa ruta y encontrarte con todas las señalizaciones, es una seguridad enorme para quien viaja y vos con gusto pagas el peaje, pero porque hay mucho volumen en esa ruta. Ni siquiera la ruta 1 no es viable de convertirse en un ejemplo o en un modelo, digamos, replicable de la ruta 2, porque no tiene el mismo movimiento. Entonces uno se va con un riesgo gigantesco a todas las ciudades de la ruta 1, porque la ruta es espantosa, ¿no? No hay otra terminología, me parece, ¿verdad? Entonces, cuando nos planteamos las inversiones, tendríamos que evaluar cuáles podrían llegar a tener una rentabilidad para el sector privado. Y ahí nuevamente esta rosca mafiosa instalada dentro de lo que son las instituciones, el descreimiento es tan alto que uno dice tren y nos matamos de risa, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad. Pero espera un poco. ¿Por qué en otros países es rentable? ¿Por qué en otros países existe? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no pueden llegar, instalarse y desarrollarse miles de alternativas que vemos como totalmente viables en otros países y acá, sin embargo, después del Metrobús y que peor todavía, tenemos una absoluta desconfianza, un descreimiento hacia lo que se pueda plantear como alternativa? sí, Todo sí, esto porque sí. ya es consecuencia probablemente de esa capa que se nos va formando en la piel de callos de tanta corrupción y por sobre todo yo te diría de impunidad. Corrupción hay por todos lados. Acá el problema mayor es la impunidad. Entonces, cuando hablamos de esto no me estoy refiriendo solo al sector que a veces creemos que el gobierno son los ministerios, el presidente. No, nosotros tenemos tres poderes. Cuando hablamos de legislativo o de ejecutivo, ahí podríamos hablar de corrupción. Pero cuando hablamos del poder judicial, cuidado, que la impunidad ahí es donde tiene su casa. Habita con total felicidad, como si fuera natural de su parte. Sí, totalmente. Gloria, estamos llegando casi al final del programa y quisiéramos que menciones un poco, bueno, en ADEC se habilitó la convocatoria para los premios, ¿no? Del 7 de abril al 30 de junio. De hecho, ADEC, tengo entendido que cumple 40 años ahora el 13 de noviembre, ¿no es cierto? Así mismo, sí. Así que Estamos bueno, de aniversario. felicidades, pues, 40 años, Mira, la verdad que es... lo, ADEC tiene 40 años. El sistema de premios, el programa de premios del que estamos tan orgullosos, tiene 25 años. Llevamos 25 años buscando premiar a las empresas que hacen bien las cosas, a las buenas prácticas. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque justamente nos dan la posibilidad de tener esperanza, de inspirarnos, de la visibilidad de lo bien hecho que se puede no solamente replicar, sino que nos puede también motivar a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Qué bueno, qué En ese bueno. sentido, los premios ADEC son los premios más prestigiosos del país. Vos le podés nominar a alguien o la misma empresa se puede nominar 100% gratuito, nada de todo el sistema, ni la calificación, ni todo el proceso tiene costo. Mira, los miembros del comité de premios son todos empresarios, todos muy reconocidos en el país y viajan con sus propios vehículos kilómetros para conocer a empresas de todo el país y hacer una calificación tremendamente, no solamente transparente, sino profesional. Así que también aprovecho el espacio para felicitar y agradecer a estos empresarios que se ponen al hombro el programa Premios, que es una inspiración para todo el país. Claro, sí, sumamente importante. Bueno, y menciono que tenemos como 4 categorías, ¿no? Empresa del año, triple impacto, innovación y joven emprendedor, emprendedora, ¿no? Así mismo, generalmente nos dicen, ¿qué es lo que es triple impacto? ¿Cómo lo que es eso? Claro. Bueno, y tiene que ver con cosas que a veces hacemos en la empresa, pero no le ponemos nombre, no le ponemos rótulo. El triple impacto es que tenga, por supuesto, una excelente gestión económica, porque para eso existimos las empresas, pero que también tenga una excelente gestión medioambiental y social. El cuidado de esas tres grandes patas o pilares
dentro de lo que es el día a día del quehacer. Puede ser del sector comercial, del sector industrial, del sector de servicios, pueden ser empresas grandotas, pequeñas, medianas, multinacionales, incluso se pueden presentar. O sea, estamos buscando a quienes sus buenas prácticas puedan de alguna manera impactar positivamente en esa mirada del ser empresario y les puedan inspirar a los demás. Qué bueno. Bueno, Gloria, te agradecemos realmente por haber compartido este momento con nosotros, este espacio. Algo que quieras, con una frase, algo que quieras mencionar o para la audiencia. Mira, hay una frase que me gusta bastante que dice que lo que no ven los ojos no se valora en la mente. A veces necesitamos ver, a veces necesitamos comprender, a veces necesitamos conocer para que se nos abra la mente. Entonces, un poco la invitación a ponernos en ese rol de si yo soy empresario, ¿cuál es mi compromiso? ¿Cuál es mi responsabilidad? E incluso, ¿cuáles son mis beneficios? Les invito a que empiecen a visualizarse mejor como empresarios y como un rol que da un muy buen impacto y que incide en que la sociedad sea un mejor lugar para vivir. Busquemos ser empresas rentables, plenamente humanas. Muchísimas gracias, Horacio, por este espacio. Excelente, Gloria. Muchísimas gracias a vos. Esperamos contar contigo en el futuro, como siempre, porque realmente es un gusto compartir estas apreciaciones sobre la realidad y sobre el futuro y también sobre las personas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, Horacio. Gracias. Gloria Ayala Persson, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay, ADEC, ha compartido este espacio con nosotros. Buenas tardes.